en tu presencia, qué dulce es estar. Puedo entrar al santo lugar y contemplar tu inmensa bondad. Mis manos levantar y todos adorar, porque eres tú mi única razón de entregarme a ti en adoración. En la Iglesia Católica Romana ellos tienen muchos ritos, y si es así, entonces todos ellos están justificados, aunque la vida de ellos sigue siendo una vida de pecado. Pero la Biblia no nos enseña eso, no aparece eso en las Sagradas Escrituras. Un rito solamente es algo simbólico para representar algo que necesita el hombre de Dios, el creyente, pero el rito en sí no tiene el poder, no tiene la virtud. Eso de creer que el agua te puede limpiar el pecado se llama regeneración bautismal. Eso más que doctrina es herejía. Esto no es real, esto no es correcto. El Señor te justifica, te perdona el pecado en el momento que te arrepientes, en el momento que confiesas tu pecado, en el momento que dices recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. En ese momento dice la palabra, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tenemos que ver el mecanismo que Dios usa. La sangre te limpia. ¿Cómo llega eso a tu vida? A través o por medio de la palabra. La palabra lo lleva a ti. La palabra te lo enseña a ti. La palabra penetra en ti. La Biblia dice que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si la palabra penetra, la palabra saca el pecado, hace cumplir lo que la Biblia dice del pecado y te limpia. Todo esto está sucediendo antes de ir a las aguas bautismales. Cuando vas a las aguas bautismales, lo que hace es que muestra, deja ver, enseña lo que el Señor ha hecho por ti, cómo te ha perdonado, cómo te ha limpiado. Cualquiera que está viendo un bautismo en agua se da cuenta que la persona que está ahí está diciendo con ese acto: me arrepentí, confesé mi pecado, reconozco que soy pecador, reconozco que Jesucristo es mi Señor, reconozco que no quiero vivir pecando más, reconozco que quiero una vida nueva. Todo eso lo entiende el que está viendo a otra persona que está en las aguas bautismales para ser bautizado. Eso es lo que Pedro dijo. Eso es lo que Pedro quiso decir cuando él dijo: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y por eso es que él dijo, no quitando las inmundicias de la carne, para que no se confundiera y no pensara que Pedro está tratando de decir que el bautismo quita la inmundicia de la carne. No, pero ahora usted está mostrando con su actitud que no quiere seguir pecando, y con esa actitud está mostrando que Dios te ha perdonado, que el Señor te ha liberado, que el Señor te ha sanado y que el Señor te ha justificado. Entonces el rito, cualquiera que sea, solo tiene el propósito de mostrar la fe que se tiene en la justificación o perdón recibido antes de someternos al rito. Así es el bautismo en agua. El bautismo en agua lo que hace es que expone públicamente eso que tú ya hiciste delante de Dios. Ese perdón de pecados que le pidiste al Señor y que el Señor te dio a través del bautismo en agua, la gente puede ver que Dios te ha perdonado. Entonces el rito no es el medio para alcanzar el perdón, entiéndelo. Escúchame bien, el rito no es el medio para alcanzar el perdón. El rito es el medio para demostrar el perdón ya recibido de parte de Dios en mi vida. Cuando me voy a bautizar, ya yo estoy perdonado, ya yo estoy justificado, ya el Señor me limpió, ya el Señor me sanó, ya el Señor me restauró, ya el Señor me pasó a las filas de aquellos que están caminando con el Señor. Y te voy a dar un ejemplo. Abraham fue justificado por fe antes de ser circuncidado, y la circuncisión
solo fue una señal y sello de la fe que tuvo antes de la circuncisión. O sea que cuando Abraham decidió, aleluya, circuncidarse porque Dios se lo ordenó, ya Abraham, cuando él decide, ya Abraham está diciéndole al Señor, voy a someterme a tu palabra, y en ese momento ya Abraham había sido justificado, porque Dios había visto que Abraham tenía fe para ser salvo, así que le mostró el sello, le mostró la señal de la circuncisión para que él estuviera completo delante de Dios, pero él como persona delante del Señor ya había sido justificado de sus pecados. Entonces, antes de que Abraham fuese al rito de la circuncisión, porque era un rito, y escucha esto, lo que era la circuncisión en el Antiguo Testamento es lo que es el bautismo en agua hoy en el Nuevo Testamento. Lo que es circuncisión en el Antiguo Testamento, el bautismo en agua es la circuncisión del Nuevo Testamento para todo creyente. Si en el Antiguo Testamento la circuncisión era un rito, era una señal, era un sello, lo mismo es el bautismo en agua en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento ninguna de estas cosas salvaba, ni justificaba, ni perdonaba. De la misma manera, ninguna de estas cosas ni salva, ni perdona, ni justifica a nadie en el Nuevo Testamento. Lo que te justifica es la sangre preciosa de Cristo. Eso significa lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, su sufrimiento, su muerte, el precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En Romanos capítulo 4 y en el versículo 11 leemos donde la Biblia dice, y recibió la circuncisión como señal. Mira, era solamente un rito, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. O sea que la fe de él la tenía ya antes de entrar a la circuncisión, antes de que se ejecutara el rito en la vida de Abraham. Dice que ya él tenía la fe para ser salvo. Tuvo estando aún incircunciso, la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe, no el bautismo en agua, dice aquí, la fe les sea contada por justicia. Entonces la fe es la que te justifica, no un bautismo en agua. Despierta, si alguien te enseñó que es el bautismo el que te justifica y te perdona, te enredó, te dijo una falsedad, te dijo una mentira, te dio una mala interpretación de las Escrituras. Estoy leyendo de la Biblia, dice que somos, aleluya, justificados por la fe, sin las obras de la ley. Somos justificados por la fe, escúchame, antes de entrar en el rito de la circuncisión o del bautismo en agua, que es lo que equivale a la circuncisión del Antiguo Testamento. Entonces Abraham fue justificado, hecho justo antes, no después de la circuncisión. Esto es lo que la Biblia enseña al creyente. Si usted no ha estudiado un poquito esto y un poquito más profundo, y solo te queda que el bautismo perdona, con un solo texto de la Biblia mal interpretado, jamás entenderás, y es muy probable que jamás seas salvo. En Romanos capítulo 4, versículos 9 y 10, escucha bien. ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. La fe de él lo justificó antes de que él fuera circuncidado. Entonces él recibió la salvación antes, no después de ser circuncidado. Nosotros de igual manera, porque a copia de esto, este es, hermano, el reflejo de la verdad que Dios quiere que aprendamos. Nosotros de la misma manera, la iglesia recibe la salvación y el perdón de su pecado antes, no después de ser bautizado. Entonces el que te dijo que había que bautizarte para que tu pecado fuera perdonado, te vio cara de ignorante, te vio cara de que no sabías lo que, aleluya, querías entender y comprender. Te vio cara de que eras fácil de enredar
quedarte, aleluya, de meterte una herejía destructora en tu vida, porque las personas fueron justificadas antes, no después de la circuncisión. Lo mismo ahora, las personas son justificadas antes, no después del bautismo, porque el bautismo no perdona el pecado, ni justifica del pecado. Lo que te justifica, vuelvo y repito, es la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la fe en su persona. Entonces, lo que fue la circuncisión en el Antiguo Testamento es lo que es el bautismo en agua en el Nuevo Testamento. Esto es fácil. Lo que fue la circuncisión era una señal, era un sello de la fe. Nosotros también lo necesitamos, pero lo que fue la circuncisión, o sea, cortar el prepucio del hombre en el Antiguo Testamento, es lo que es hoy el bautismo en agua en el Nuevo Testamento. Yo voy a quedar hasta aquí en este momento. Voy a quedar hasta aquí, voy a regresar nuevamente para que podamos, hermanos, desglosar un poquito más este tema. Y para que no te me enredes, lo dejo ahí para que vayas estudiando, vayas viendo estos textos, lo vayas analizando, lo vayas entendiendo. Tal vez tú quieres comprender y entender un poquito más. Tal vez tú puedes reconocer, me enredaron, me dijeron algo que no era correcto. ¿Sabes que a mí me pasó lo mismo? A mí también me enredaron y me tuvieron enredado 10 años. 10 años estuve enredado y estuve, hermano, creyendo que tenía la verdad hasta que Dios mismo. No fueron los hombres, no era ningún ministro, no fue ningún pastor que pudo desenredármelo. Dios mismo me enseñó, Dios mismo me mostró, Dios mismo una noche, aleluya, me despertó de esta doctrina. Yo pude ver que realmente estaba fuera del lugar de donde yo tenía que estar. Lo dejo hasta aquí. Dios te bendiga ricamente. Algo grande ocurrirá, algo hermoso ha de venir, gloria del cielo, y con su amor